Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 37, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2, la Escuela de Frankfurt, 901, Adorno, los análisis sobre la industria cultural. El análisis de la industria cultural moderna y de sus implicaciones sociales, psicológicas y antropológicas constituye otro de los pilares característicos del pensamiento adorniano. Si bien juicios y reflexiones a este propósito se encuentran esparcidos en todos los escritos del filósofo, el texto que más ha profundizado en esta materia, y ya clásico en la cultura contemporánea, sigue siendo la tercera parte de la dialéctica del iluminismo, que tiene como título La industria cultural y como subtítulo Cuando el iluminismo se convierte en mistificación de masas. Según Adorno, uno de los aspectos más característicos y visibles de la actual sociedad tecnológica es la creación del gigantesco aparato de la industria cultural, en la cual él ve un instrumento fraudulento de manipulación de las conciencias empleado por el sistema para conservarse a sí mismo y tener sometidos a los individuos. Inicialmente, precisa Adorno, él y Horkheimer habían utilizado el término cultura de masas, dándose cuenta del carácter ideológico de tal expresión que podría hacer pensar en una cultura que nace espontáneamente de las masas mismas. Habían acuñado la locución considerada más pertinente de industria cultural, la cual, aludiendo a la preordenada integración desde lo alto de sus consumidores, llama enseguida la atención sobre el hecho de que el usuario no es en modo alguno, como se querría hacer creer, el soberano o el sujeto de tal industria, sino su objeto. También la expresión mass media es juzgada inadecuadamente y mistificadora, por cuanto pone entre paréntesis el elemento pernicioso del fenómeno al cual se refiere, o sea, al hecho de que en la industria cultural no se trata, en primer lugar, de las masas, ni de las técnicas de comunicación como tales, sino del espíritu que en aquellas técnicas es insuflado, la voz del dueño. En efecto, según Adorno, los vehículos actuales de comunicación no son instrumentos neutrales, llenados a continuación de contenidos ideológicos, sino instrumentos ya ideológicos en origen. En otras palabras, los mass media no solo transmiten ideología, sino que son ideología, independientemente de los particulares contenidos transmitidos. Tanto es así que la industria cultural contemporánea, antes aún que de los contenidos, o sea, de aquello que dice, resulta calificada por las técnicas expresivas utilizadas, esto es, por cómo dice lo que dice. Técnicas que para Adorno se dirigen sustancialmente a producir en los individuos estados de parálisis mental acompañados de una pasiva aceptación de lo existente. Por lo demás, observa nuestro autor, el imperativo categórico de la actual industria cultural, a diferencia del kantiano, no tiene nada en común con la libertad, puesto que simplemente reza, debes adaptarte sin especificar a qué, adaptarte a aquello que inmediatamente es y aquello que, sin reflexión tuya, como reflejo del poder y omnipresencia de lo existente, constituye la mentalidad común. A través de la ideología de la industria cultural, la adaptación toma el sitio de la conciencia. Todo esto resulta elocuentemente ejemplificado por fenómenos clave como el cinema, la diversión y la publicidad, sobre los que insisten algunas de sus páginas más significativas y brillantes. Para Adorno y Horkheimer, el cinema actual, tal como está estructurado, vence de largo al teatro ilusionístico y provoca un bloqueo patológico de las facultades crítico-reflexivas del espectador, el cual, cautivado por los hechos que rápidamente pasan delante suyo, ya no piensan, sino que se identifica totalmente con la película, que se convierte, para él, en un duplicado de la realidad. Es más, en la realidad misma, según el principio por el cual la vida, al menos tendencialmente, ya no se debe poder distinguir del film sonoro. La diversión constituye a su vez un tipo de prolongación del trabajo en la época del capitalismo tardío, puesto que la mecanización ha conquistado tanto poder sobre el hombre durante el tiempo libre y determina tan integralmente la fabricación de los productos de recreo que no puede asociarse a nada que no sean las copias y las reproducciones del mismo proceso de trabajo.
En tal método, la atrofia mental provoca, por las 8 horas de trabajo mecánico en la fábrica o en la oficina, se propone de nuevo de un modo casi idéntico en el tiempo libre, que asume las formas de un verdadero y auténtico aturdimiento psíquico funcional ante las exigencias del sistema y su necesidad de organización del consenso. Divertirse significa estar de acuerdo. Divertirse significa cada vez no deber pensar, olvidar el sufrimiento incluso allí donde se expone y está a la vista. En la base de la diversión hay un sentimiento de impotencia. Es, efectivamente, una fuga, pero no ya, como pretende ser, una fuga de la mala realidad, sino de la última realidad de resistencia que ella aún puede haber dejado sobrevivir en los individuos. La publicidad representa, después, a los ojos de Adorno, el atontamiento perfecto y programado del individuo, puesto que consiste en circundar el objeto real con la propaganda de una serie de cualidades y de símbolos, por lo general ilusorios, que tienen poco que ver con él, pero que el consumidor confunde inevitablemente con el objeto mismo, a pesar de los inevitables desmentidos a tal propósito, por ejemplo, el coche perfecto, que en realidad tiene bastantes defectos. Por lo demás, el defraudar continuamente a los consumidores de aquello que continuamente promete es propio de toda industria cultural, para la cual el placer y la felicidad, más que término de experiencia concreta y fruición, son objeto de falsa publicidad y de promesa ilusoria. La letra de cambio del placer, que es emitida por la acción y por la representación, se prorroga indefinidamente. La promesa, a la cual el espectáculo, a fin de cuentas, se reduce, deja entender malignamente que no se llegará nunca a lo sólido y que el huésped deberá contentarse con la lectura del menú. Y con todo, según Adorno, es precisamente gracias a la masificación estupidizadora de los media, en virtud de las cuales el consumidor actual se convierte verdaderamente en el homérico nadie, hace que el sistema siga sobreviviendo y ocultando sus contradicciones y sus errores. En efecto, gracias al actual circuito de la industria cultural, que amplía por todas partes sus tentáculos, el sistema acaba en posesión de los medios idóneos para difundir la ideología más vital para él: la persuasión de la bondad global de la sociedad tecnológica y de la felicidad en el oeste como en el este de los individuos heterodirigidos que la componen. Ideas sustanciales parecidas reaparecen también en el último Adorno. En uno de los ensayos escritos poco antes de su muerte, él, hablando del tiempo libre, afirma que incluso en tal situación los hombres acaban presos de un poder tiránico que los controla en todas partes y en todo momento, haciendo que ellos sean esclavos precisamente allá donde se sienten libres en grado sumo.